Ujú. Hasta los acuerdos de Oslo, Belén tenía 80% población árabe cristiana. La mayoría de árabes palestinos Sí, son de peruanos Belén. son de Belén, Ujú. Beit-Jala, Ujú. Beit-Sahur. Esos tres poblaciones, gran predominancia cristiana habían en esas épocas. Una vez que la autoridad palestina tomó el control, se le entregó el control, Belén pasó a 10% de árabes cristianos y se van reduciendo. Sí, Se están hizo al 5 o marginado, 3%, persiguiendo. según leí Correcto. ahora. Bueno, estamos. Jack, gracias por aceptar la invitación. Jack es un amigo, además es un amigo peruano, eso es importante decirlo, que está abierto al diálogo, que ha escrito varias columnas sobre el conflicto en Medio Oriente y que además es interesante, ha expresado abiertamente su posición en redes sociales y es interesante saber lo que piensas y saber lo que has vivido, porque has sido parte del conflicto en algún momento, lo comentábamos antes de empezar porque estuviste por ahí en la guerra del Golfo, nada más y nada menos, pero es algo que podemos ir descubriendo en el camino. Así es. Qué bueno que me invitaron, gracias. Eh, Efectivamente, no soy un entrevistado profesional, pero me gusta contar. No es mi versión, es la realidad de los hechos, no lo que uno ve en TikTok o lo que uno ve en redes, sino lo que en verdad sucede, lo he vivido en carne propia. Soy peruano, tengo también nacionalidad israelí, soy de religión judía. Viví en Israel 8 años, hice el ejército en Israel, estudié en Israel y tengo hoy día familia que en estos momentos están escondidos en refugios con misiles que les caen encima, que eso aparece poco en las noticias, no más parece que Israel ataca, Estados Unidos ataca, pero hoy día población civil, millones de personas literalmente en refugios. Y sí, la situación es compleja y desgraciadamente mucha gente opina hoy día sin saber, con prejuicios, alimentados por, esto no es una guerra nada más militar, es una guerra informativa y mediática increíble. Eso es innegable, lo pueden ver, con mucho dinero de por medio. Y lo que hay que hacer es contar la verdad, nada más, es contar. Antes de entrar a detalles más específicos de lo que pasa en este momento, ¿cómo así fuiste parte de la guerra del Golfo en ese momento? ¿Cómo te viste envuelto en la guerra? Mira, esto fue en 1990, llegué a Israel para estudiar, literalmente 3 meses después Saddam Hussein empezó a tirar misiles sobre Israel, a toda la población se nos repartió máscaras de gas, esas que parecen de Chernóbil, no máscaras de COVID, sino Claro, literalmente gas. máscaras Claro. con ojos, con todo. Teníamos que andar con nuestras máscaras y cada vez que sonaba la alarma teníamos que correr a un refugio o correr a un cuarto seguro. Por ejemplo, en los dorms de la universidad, mi cuarto era el cuarto seguro del piso, entonces teníamos todas las ventanas selladas con masking tape y contábamos 3 minutos, todos los estudiantes, hombres y mujeres en pijama, venían 3 de la mañana con la alarma sonando, encerramos en el cuarto, esperamos 2 minutos y poníamos una toalla con bicarbonato en el piso, porque el riesgo era que Saddam Hussein tire misiles con armas químicas. Después de unos minutos ¿Y por qué escuchamos, el bicarbonato, cómo te ayudaba? es para sellar la puerta. Cuando tú puedes sellar todo, menos la rendija de la puerta, entonces con eso sellas para que no entren gases por abajo. Toallas húmedas con bicarbonato. Y luego nos contaban 5 minutos después, todos con nuestras máscaras esperando, escuchamos la explosión o no escuchamos la explosión, y sonaba en la radio, decían ya pueden salir, ya está libre, no hay, no hay más riesgo. No hay más riesgo. Wow. Y ya una consulta, digamos, desde lo más macro hacia lo más micro, tal vez. Definitivamente, a ver, entender este conflicto, si es complejo para ti, para mí, por lo menos que he estado tratando de leer de distintas fuentes y demás, es bien difícil, ¿no? Hay ángulos históricos, hay ángulos, incluso de cosmovisiones de la vida, religiosos de por medio, etcétera. Eh, en términos generales, pareciera ser que se está dando una redistribución del poder a nivel global, digamos, ¿no? No solo por lo que está pasando hoy, sino por lo que viene pasando desde hace algunos meses. No sé cuál es tu lectura de eso, que hoy día obviamente el foco está en Medio Oriente, pero aparentemente hay una redistribución de poderes que puede terminar afectando a todo el mundo, digamos, ¿no?
Puede pasar, pero no creo que es relacionado a Israel específicamente. La distribución de poder definitivamente Estados Unidos, que es una potencia y hoy día más demostrado que nunca, que no tiene en sus fronteras inmediatas, a diferencia de Europa, riesgos inminentes. Tiene a Canadá por el norte y Sudamérica por debajo, y el dominio absoluto del continente y dos océanos que la protegen. En Europa no, y Europa hoy día te das cuenta que se ha demostrado que las potencias europeas actuales son semipotencias, están débiles, no actúan como tienen que actuar, no actuaron frente a la invasión Rusia a Ucrania. Entonces, que se distribuye el poder definitivamente. Creo que Estados Unidos va a tener un control mayor. En lo que se refiere a Israel, no. Israel sigue siendo un país minúsculo. Es el 0.02% del área del Medio Oriente. Para que tengas una idea, Israel es el tamaño de Lima, ¿no? Con 22.000 kilómetros cuadrados. Como Lima departamento, 5 horas de punta a punta, 6 horas de punta a punta. Mientras que hay 20 países árabes, 58 países musulmanes que representan millones de kilómetros cuadrados. Israel no busca expandirse, Israel no busca salir, por eso no es que Israel busca control alrededor, pero definitivamente a nivel regional va a haber una redistribución de quién domina qué, si Rusia, China, no tengo duda. No, se esperaba una reacción de China y de Rusia en el momento en que Estados Unidos atacase Irán, ¿no? Durante varios años, incluso el Partido Demócrata en Estados Unidos decía que en su agenda estaba solucionar el tema de Irán, pero el gran freno era, o el gran temor era que si había una acción, Rusia o China podían reaccionar y se armaba, algunos hablaban incluso de una tercera guerra mundial. Y eso no ha pasado. Lo cual es muy, muy elocuente por un lado, y por otro lado reafirma un poco lo que dices, que el hegemón único ahorita en el mundo es Estados Unidos. Sí, mira, Estados Unidos toda la vida dijo que tiene prohibido dejar que Irán se convierta en un elemento que tenga armas nucleares y que se vuelva una amenaza para el mundo. Lo dijo Bush, lo dijo Clinton, lo dijo Obama, lo dijo Biden, lo dijo Trump en la primera, y Trump es el único que se ha atrevido a actuar. Entonces, hoy, y uno puede ser partidario o no partidario de Trump, y muchísima gente no lo es, y respeto y entiendo por qué no lo es, pero no puede ser de tal manera, y volviendo a la conversación de antes, tu odio por Trump no puede ser tal que no te queda otra que de repente adorar al ayatollah o decir... O justificar ciertos actos. Justificar cosas y decir, estar a favor ahora del régimen de los ayatollas y del régimen de la guerra revolucionaria. Entonces, sí es cierto lo que dijiste en el inicial, que la parte histórica es relevante en este conflicto, pero yo creo que la parte histórica es algo que la gente se basa mucho. Imagínate que estuviéramos nosotros obsesionados, que Chile nos quitó Arica hace 120 años y no podemos dejar de vivir con eso. Se acabó, hay una guerra, perdimos, se acabó, move on, ¿entiendes? Y en el Medio Oriente la gente no puede move on. Es algo increíble que todavía siguen enfrascados. Las Naciones Unidas no han ayudado, le han dado a los refugiados palestinos o a los habitantes de la zona la esperanza de que ellos pueden volver, de que pueden recuperar su tierra perdida. Todo el tiempo los tienen inclusive en el sistema de educación, y creo que eso tiene que cambiar. Se tienen que redefinir nuevas fronteras, solidificar las actuales, y yo estoy a favor de dos estados, un estado palestino, un estado israelí, viviendo uno al lado del otro. Lo que pasa es que la mayoría del lado palestino, sobre todo de los islámicos musulmanes, ellos quieren reemplazar a Israel, quieren destruir Israel, lo dicen abiertamente, ni siquiera hay que buscar muy bien. Que son hoy en día, según leía, la gran mayoría de la población, digamos, ¿no? Sí. Musulmana. Hablamos de que en redes sociales hay un montón de información que te lleva a la desinformación. Por otro lado, el programa se llama Gatos por Liebre. ¿Cuáles son esos gatos que crees que nos venden cuando en realidad atrás hay una experiencia? Te voy a dar tres ejemplos muy simples. Dicen que Israel es un país colonialista, ¿no? La colonia significa de que una potencia desde su metrópoli lanza colonos a invadir países, como lo hizo Inglaterra, como lo hizo Francia, como lo hizo Portugal, como lo hizo España. Israel no llegó enviado por ninguna potencia, llegaron literalmente refugiados escapándose de persecuciones en Rusia, en los pogroms, luego escapándose de la Segunda Guerra Mundial, y en la tierra en la que siempre vivieron. Nunca dejó de haber presencia judía en lo que es ahora Israel.
Y Palestina en ese momento era grande, incluía Líbano, incluía Siria, incluía Jordania, y luego las potencias empezaron a despedazar, a hacer pedazos pequeños y decidieron crear un estado para los judíos, un estado para la población árabe. Los judíos aceptaron, los árabes no aceptaron. Y ahí la guerra, y ahí la historia Ese la es el sabemos. origen del problema moderno. Es el origen del problema moderno, y hubo 5 o 6 diferentes ocasiones en las que se les ofreció un estado. La última era 97% del territorio que reclamaban Ehud Olmert. Inclusive ofreció darle parte de Israel para compensar ese 3%, y literalmente no aceptaron. Entonces perdieron grandes oportunidades de tener un estado, y el pueblo palestino está pagando por sus líderes. Eso es por el lado del colonialismo, la primera gato por liebre. El segundo es común decir apartheid, ¿no? Israel es un estado apartheid. Se te desarma en el minuto que pisas el aeropuerto Ben Gurión y ves que hay de los 9 millones de israelíes, de 2 millones de árabes, que los árabes tienen hoy día, incluyendo 400.000 árabes cristianos, la población que los árabes cristianos tienen mayores derechos en toda la región. Luego te das cuenta que hay árabes que son jueces, que son políticos, que tienen presencia en el Congreso. Un juez de la Corte Suprema metió a un primer ministro judío en la cárcel, un juez árabe, y muchísimas cosas. Vas a un McDonald's en Tel Aviv, en Jaffa, en cualquier lugar, te puede atender una mujer musulmana en hijab. Hay árabes sirviendo en el ejército. Es lo último que hay, es un apartheid, es una discriminación racial. Todo en Israel está escrito en hebreo, en árabe y en inglés. Absolutamente todo. Ahora, hay que separar. La separación que hay con los territorios de Cisjordania, que están bajo dominio de la autoridad palestina, es como si fuera un país. Si hay una frontera, si hay controles, chequeos, es como es un país. Es un país hoy día que, sea oficialmente reconocido o no, es un territorio del que, si no hay controles, salen atentados suicidas, y una vez que se hicieron los controles, se pararon los atentados suicidas, se redujeron un montón. Entonces, en Israel no hay apartheid. Cualquier persona que hable apartheid, no hay ni siquiera con quién hablar con él. No hay, es como la guerra está perdida en gente que no ha pisado Medio Oriente nunca, no ha pisado Israel nunca. El mejor, ¿han estado ustedes en Israel? Yo no he tenido- Por eso nos parece Yo tan iba a ir- importante. Yo iba a tu- ir porque te cuento anecdóticamente. Yo estudié en España ciencias y lenguas bíblicas. Wow. Y mi universidad tenía un programa para que durante los meses de marzo y abril se hicieran parte de los estudios en Jerusalén. La Universidad de Salamanca, Ujú. ellos tienen una casa ahí en Jerusalén de estudios bíblicos arqueológicos. Pero nos teníamos que ir el 14 de marzo, ponte, y a finales de febrero estalló un conflicto. Creo que fue el año 2018 o 19 creo. Y se canceló el viaje. Mira, he tenido la oportunidad de acompañar a muchísimos amigos míos, católicos, cristianos, que han ido a Israel conmigo. Ha sido un placer llevarlos, ha sido un placer acompañarlos, y sobre todo darme la sorpresa de que algunos decían, ¿por qué hemos ido 3 veces al Vaticano y no hemos venido acá 10 veces? Es la cuna del cristianismo. Claro. Yo me emociono cuando paseo por el Vía Crucis, cuando voy al Santo Sepulcro, cuando voy a Capernaum, donde nació San Pedro, cuando el Mar de Galilea, el río Jordán, los lugares realmente santos para la religión cristiana, cuidados con un nivel de Nazaret, cuidados con un nivel de cuidado por los árabes cristianos y por la población judía, un respeto increíble por la religión cristiana en Israel. O sea, hay Entonces, algo que yo desde la perspectiva yo soy teólogo de profesión y estudié teología y filosofía, y algo que es innegable es que, innegable quiero decir ahora, como está de moda decir, es un facto, es que los católicos en los países musulmanes no gozan ni del 1% de las libertades que se tienen en Israel. Y el respeto a la religión es, o sea, no hay punto de comparación. Tú en un país musulmán no puedes construir una iglesia. En Israel hay iglesias católicas y cristianas. O sea, eso independientemente de cualquier juicio de opinión, es un hecho. O sea, son hechos. Entonces, eso a mí me lleva a un tema que es otro de los asuntos que planteó Sebastián. Si en el origen de todo esto hay un tema de confrontación religiosa, ¿no? Y eso es muy complejo, ¿no? Y yo no soy experto ni en la religión musulmana ni en la religión judía, pero digo, tenerte a ti nos da la ocasión de preguntarte cómo ves eso. Mira, voy a tocar un tema sensible,
porque me ha afectado a mí personalmente. Tengo muchísimos amigos palestinos, peruanos de origen palestino. Algunos los he perdido, se han alejado a raíz de que he sido un poco vocal, digamos, en mi defensa por Israel, en pedir por los secuestrados, en luchar contra Hamas. Pero algo particular es que y la verdad que podría decir que tengo hermanos palestinos, que tenemos tanto en común los árabes palestinos con los judíos. Sobre todo los que están acá en Lima, que el 95% son árabes cristianos. Los árabes cristianos que poblaron Perú y Chile son palestinos que se escaparon a inicios del siglo XX, del Imperio Otomano. No se escaparon, no había Estado de Israel, no había Netanyahu, no había fuerza de defensa israelí, los querían reclutar para la Primera Guerra Mundial, los perseguían por ser minoría católica, por ser minoría cristiana, y se vinieron a Sudamérica y crearon comunidades súper exitosas. En este conflicto tomaron una posición panarabista, como lo han hecho muchos países de la región, que más que un tema religioso, porque no te olvides que hay chiitas, hay sunitas, hay árabes cristianos, pero todos los árabes tomaron una identidad, vamos a unificarnos como árabes, Israel es el enemigo. Belén es el mejor ejemplo. Hasta los acuerdos de Oslo, Belén tenía 80% población árabe cristiana. La mayoría de árabes palestinos peruanos son de Belén, Beit Jala, Beit Zahur. Esas tres poblaciones, gran predominancia cristiana habían en esas épocas. Una vez que la autoridad palestina tomó el control, se le entregó el control, Belén pasó a 10% árabes cristianos y se van reduciendo. Sí, están al 5 o 3% según leí ahora. Correcto, entonces sí hay un tema religioso por medio, pero hay un tema cultural de por medio. Hay un tema cultural, hay un tema de que muchos han sido adoctrinados de pequeños que Israel es el enemigo, los judíos son el enemigo. No hay en su cabeza posibilidad de convivir al lado. Lo cual dificulta enormemente la posibilidad de dos estados, incluso si se les da políticamente la autonomía y todo, igual van a seguir habiendo problemas, es un problema cultural. O sea, va a haber dos estados, yo tengo la fe de que va a haber dos estados, pero lo que yo creo es que lo que ha hecho Hamas es retroceder 20 años ese plan, ¿no? Ese plan estaba a puertas y eso ahorita va a pasar una generación entera que termine de cambiar los currículums. Hoy día Emiratos Árabes, Arabia Saudita, inclusive Egipto están cambiando los libros escolares, que enseñaban a odiar al judío, enseñaban a Israel el diablo, están cambiándolo hoy día. Yo creo que eso va a pasar en las escuelas de la UNRWA también. ¿Cuál piensas tú? Es una pregunta que casi que, difícil yo creo, pero bueno, estamos aquí para conversar y Claro que sí. no se trata de, nadie tiene la verdad absoluta y es, ¿cómo se puede solucionar lo que está pasando ahora? ¿No? Porque uno dice, bueno, ok, se descabeza, ¿no? a Irán y bueno, ¿y qué hacemos? Muy bien. Entonces, no es que descabezas Irán así nomás. Irán ha sido el eje de 7 proxies terroristas con intenciones declaradas hace 47 años de que el Shah asumió, de que el Ayatollah asumió de destruir Israel, el diablo chico, el diablo grande de Estados Unidos. Lo ha dicho, ha atacado objetivos americanos, ha financiado, ha destruido Líbano, ha destruido Siria, ha destruido Irak, ha destruido Yemen con los Houthis. Mientras que su población sufre, ha destinado billones de dólares a esos países. Que Irán se desintegre hoy día en el sistema del régimen y que hay un cambio de régimen ya es 70-80% para mí del trabajo. Del trabajo avanzado. Porque significa que automáticamente se va a desmoronar los brazos del pulpo, van a quedarse sin oxígeno. Y Líbano va a tener fuerza de repeler a Hezbollah, y Siria va a tener fuerza de repeler a las fuerzas, y los otros países van a poder dominar poco a poco y ser cada vez menos radicales. Yo creo que hoy ciertamente es muy difícil cambiar el régimen de un país de invasiones aéreas o con misiles. Definitivamente la población iraní va a tener que tomar el control, ya sea con ayuda de los kurdos, con ayuda de tierra. No creo que haya una invasión ni israelí ni americana en el terreno. Van a tener apoyo logístico, apoyo económico. Y yo creo que ahorita los iraníes van a tomar el control. Eso es lo que espero que pase. Irán está cada vez más debilitada, a pesar que abiertamente sigue lanzando propaganda al mundo. Y yo espero que en 1 o 2 semanas se termine. Hoy día leí una noticia, justo antes de entrar, no he tenido tiempo de confirmarla, pero que ha habido un bombardeo donde ya han eliminado también al hijo del ayatolá que había tomado ayer
No sé si has escuchado al respecto. No lo escuché todavía. Lo que sí sé es que han logrado eliminar al jefe de las Basij. Basij son las fuerzas de represión Sí, que apagan las protestas, que encarcelan a las mujeres, que tienen la que policía. son la los policía y la culpables moral. de los miles de muertos de las protestas. 50.000 muertos en 2 días que ningún progresista, nadie nadie ha levanta. dicho nada, absolutamente Totalmente. no es noticia, sino No hay es feministas ahí en en el Israel. mundo. Yo digo no Jews, no news. No, y además no solo no feministas. En ese sentido, hay un TikTok que también está en Instagram que no me parecería, tiene una lógica que no es descabellada, que justamente dice, bueno, los más radicales comunistas o los más radicales rojos que apoyan el exterminio de Israel, en el fondo se han aliado en este pensamiento temporalmente porque hay que eliminar las bases de lo que significa el conservadurismo, que tiene en su esencia la defensa de la familia, la defensa de las personas, no el liberalismo, pero sí la defensa de la propiedad, la defensa de varias cosas. Entonces, claro, están aliados temporalmente, ¿no? Ni siquiera es porque ¿estarías de acuerdo con que los católicos y los judíos en ese sentido son la base de una sociedad que es más digna en algún sentido, ¿no? Totalmente, mucho más occidental y con valores que nos reflejan y que le reflejan la convivencia, reflejan la democracia y los valores que defendemos todos, 100%. ¿Es viable la democracia desde tu experiencia? ¿Es viable la democracia en una mentalidad musulmana? Sí es viable. Yo creo Irán era el mejor ejemplo. Antes de era una especie de monarquía democrática, ¿no? Antes de la subida de los ayatolas, hay las condiciones dadas, hay entre comillas congreso, hay representantes. Yo creo que sí. Han estado acostumbrados muchísimo a dictaduras. Hoy día hay dictaduras, hoy día hay democracias ficticias, como Turquía, ¿no? Es una democracia musulmana radical que hace elecciones y literalmente van apagando y sacrificando a los opositores al gobierno, a los opositores Venezuela. encarcelados. Venezuela. Venezuela es un buen ejemplo sobre la influencia musulmana en América Latina. Hoy día Hezbollah definitivamente está penetrando en América Latina, hay mucha información al respecto. Y sabíamos que Irán tenía pase libre a Venezuela. En Venezuela les emitían pasaportes venezolanos y con eso podían circular por el mundo. Pasaporte iraní, un pasaporte prohibido, Venezuela no. Entonces, ese es algo que está pasando también, pero sí, definitivamente. Venezuela ha tenido elecciones. Turquía es un Venezuela, bueno. Digamos, hablamos de las democracias musulmanas, ¿no? Por eso, pero definitivamente. Uno puede ser una democracia escondida, encubierta, pero yo creo que parte de mi pregunta iba porque escuché una entrevista que le hacían a una iraní que estudiaba en Oxford o en Cambridge, no me acuerdo, en una universidad inglesa. Y ella un poco explicaba la perspectiva desde quien está fuera de Irán, cómo ve lo que está pasando, ¿no? Y decía que es difícil entender lo que significa en la cosmovisión de la gente que ha crecido desde el año 79 a la fecha en una teocracia, lo difícil que es entender desde fuera cómo eso te hace te da una visión del mundo en donde la democracia liberal occidental, como nosotros la entendemos, no se concibe. O sea, es como no es pensable, ¿te das cuenta? Otra cosa es Turquía, porque Turquía es un estado más expuesto a Occidente de alguna manera, y aunque hagan la finta, por lo menos tienen categorías más occidentales. El caso de Irán es particularmente complejo, creo yo, porque tienen más de 30 años de 40 años, no más de 40 años de una teocracia. O sea, eso es una cosa bien... Cuando yo lo escuché me hizo pensar, porque tú dices, a ver, trata de pensar fuera de tus categorías, de las categorías con las cuales has crecido. Y no es otra teocracia. Japón tal vez, que dijo el sol. ¿Quién otro cree que puede una teocracia en el mundo hoy día? No se me ocurre. No se me ocurre otra teocracia. O sea, donde el libro sagrado es la ley. No, Japón de hecho no. Porque no hay pues esta linealidad de los mandamientos sagrados tienen su y no es origen en la ley. Monoteísta, ¿no? No es monoteísta tampoco, claro. Entonces me parece un desafío súper complejo, ¿no? Es como porque, que claro, nosotros, uno que ha sido criado en democracia desde que nació,
no, yo no, ahorita no me da para imaginarme cómo sería vivir en teocracia. No, o sea, no. En todo caso, lo que voy un poco es a que se va a requerir un cambio, sí, que tiene que ir, para usar la terminología, como chorreando culturalmente hasta generar una nueva mentalidad. Mira, mientras hablabas, me estaba pensando qué ejemplos de democracias hay hoy día en Medio Oriente que funcionan, y la mejor, la frente a los ojos, es Israel. 2 millones de musulmanes hoy día eligiendo, votando representantes en el Congreso. Hay municipalidades en que la mayoría son musulmanes, todos van a votar, todos eligen a sus representantes. Yo creo que sí se puede hacer. No tiene nada que ver con religión, tiene que ver con salir de esa costumbre que tenían por años y cambiar la mentalidad poco a poco. Ahora, te hago una pregunta así, sin ofender, como dice otro programa que tenemos acá. Este binomio, digamos, del mundo árabe y el mundo de Israel, ¿tienen extremos ambos polos? Sí, por supuesto. ¿Cuáles Por serían supuesto. esos extremos? Mira, te Porque- puedo decir que tienen extremos, pero sí te puedo decir que los extremos, desafortunadamente, los extremos en el mundo judío, en el mundo israelí, es una minoría. Es una minoría que hay que tratar, hay que erradicar, hay que controlar. Erradicar es una palabra fuerte, hay que controlar. Pero en el mundo árabe, los extremos es una gran parte, ¿no? Y ese es el mayor problema. Ujú. Hablando directamente de Israel, en Israel hoy día hay inclusive dentro del gobierno, hay 2 ministros extremistas que opinan de que todo Cisjordania debería estar bajo control israelí, todo que Judea y Samaria, por tener lugares santos sagrados israelíes, hebreos, como la tumba de Abraham en Hebrón, etcétera. Todo Jerusalén debería ser indiscutiblemente parte de, y la mayoría de Israel está dispuesto a dar la mitad de Jerusalén oriental a los árabes. Entonces, sí, después hay, en religión judía, a los antisemitas les encanta mostrar ese tokenismo, como se dice, tokenismo significa usar algunos ejemplos, decir, este judío está en contra de Israel, y a estos ortodoxos que ves en Nueva York, los Neturei Karta, Ujú. que no son considerados para los judíos como si fueran judíos, como una secta fringe, que no creen que el Mesías ha llegado, hasta que el Mesías no llegue no existe Estado de Israel. Entonces literalmente marchan al lado de pro-terrorismo y están en contra del Estado de Israel, creen que el Estado de Israel es una aberración, es una minoría absoluta. Eh, eso por el lado de Los extremos israelíes. Sí. los sistemas israelíes, los que son ultra ortodoxos en la parte religiosa y los que son ultranacionalistas en el lado de cuidar la tierra y cuidar las fronteras. Y expandirla en algunos casos, por lo que dices, de estos 2 ministros que mencionas. Digamos que expandir dentro de los territorios lo que fue la Israel histórica. Ujú. No quieren conquistar Siria, ni Líbano, ni Jordania, ni salirse fuera del territorio del tamaño de Lima, Okay. ¿no? Entonces, y definitivamente, dentro de los el islamismo radical, no se puede negar el número que leí el otro día, 48.000 ataques terroristas realizados por islámicos radicales desde el 9 de octubre, desde el 11 de septiembre Ujú. en el mundo. No existe otra. No. 48.000 ¿Ah? es mucho. ¿Ah? Es mucho. O sea, en 25 años, 48.000 son casi 2.000 al año, digamos, grosso modo. Exacto. Y hoy día había un intento en Nueva York de una banda relacionada a ISIS de tratar de poner explosivos. Hay todo el tiempo y todo el tiempo los servicios de inteligencia mundial están trabajando para controlar. En Holanda, en Dinamarca está pasando cada semana. Y muchos se controlan y no se saben. Entonces sí, el extremismo radical es muy malo a ambas partes. En Israel es una parte muy pequeña que está siendo controlada por el gobierno. Y nuevamente, el gobierno de Netanyahu no es santo de mi devoción. Los ministros que tiene algunos para poder llegar a mayoría en el Congreso no son santos de mi devoción, pero eso no significa que en el momento de una guerra existencial que tiene el país, todo el país no se unifica y deja de lado su aversión o su odio o su desacuerdo con el primer ministro para unificarse en una meta común que es defender la vida de los civiles, defender a los israelíes y que no haya guerras, que no queremos vivir una guerra constante.
A mí lo de los musulmanes igual me queda en la duda porque veíamos un video ayer de un musulmán, bueno, al final lo comentábamos también, que vive en Canadá y que en un momento se acerca y lo entrevistan de la nada, están hablando sobre ¿usted cree, no, qué opina del matrimonio gay? Y el musulmán le dice, bueno, jamás lo permitiríamos en un lugar musulmán, ¿no? Y bueno, acá en Canadá que lo permitan, pero cuando Canadá sea musulmana, los mataremos. Porque por eso estamos alrededor del mundo y mientras nuestras madres tengan más hijos, entonces podremos poblar. Entonces no me parece descabellado y es es interesante lo que comentabas ahora de Venezuela, porque un momento se planteaba que la guerra es solo económica. Yo creo que no era solo económica, no era solo el hecho de que Estados Unidos entre a Venezuela para tener claro que el abastecimiento de petróleo llegara y controlarlo de alguna manera para que al momento que llegue a Medio Oriente no se queden desabastecidos, sino que también venía por desvincular la forma en la que operaban a través de Venezuela para expandirse hacia otros lugares. Totalmente. Era la forma perfecta de lavar dinero, era la forma perfecta de tener el control de la zona. Hay una lectura una lectura, digo, de todo lo que está pasando, que en la mañana estuve viendo un poco de televisión española y también un artículo de una revista que se llama Foreign Affairs, que es sobre temas de geopolítica internacional. Y me llamó la atención porque hay coincidencia en 3 puntos que pongo así como para conversar, digamos. Primero, que la acción que ha tomado Estados Unidos e Israel de avanzar militarmente sobre Irán desafía el orden internacional, ¿no? Esa es la lectura. O sea, desafía el orden internacional en el sentido de que no se han seguido los, entre comillas, protocolos que deberían haber según el orden internacional establecido y la ONU y bla, bla, bla. Y un régimen soberano, etcétera, etcétera. Segundo, que ese hecho a China y a Rusia, que miran como desde la ventana a ver qué está pasando, les da un precedente para que si el día de mañana Rusia quiere invadir ya no solo Ucrania, sino también al vecino, le van a decir, oye, pero ¿y cuál es el problema? Si tú te metiste a Irán, ¿no? O tú te metiste a Venezuela. Y lo tercero era, claro, en Europa, en España en concreto, estaban súper, ¿cómo se dice?, peleándose ahí entre los distintos bandos, porque lo que ha dicho la von der Leyen, la de la Unión Europea, no derramaremos ni una lágrima por lo de Irán, y más o menos que dijo ya las reglas internacionales no aplican, ¿no? Entonces, el lado más socialista de España, por lo menos, ha reaccionado diciendo que eso es una barbaridad, porque bla, 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 bla. El lado más, no sé si de derecha, por llamarlo así, o el Vox y PP, dicen no, porque es una situación, o sea, es realpolitik, ¿no? Hay que intervenir porque si no se interviene hay una masacre en curso, en fin, los argumentos que ya sabemos. Pero todo eso como que da distintos elementos. Bueno, y un tercer elemento era el tema energético, que en concreto un artículo de un especialista en China, su lectura era que la visión de Trump a mediano plazo es cortarle a China todas las fuentes de petróleo. O que pague más. Para que le tenga que comprar petróleo a Estados Unidos en dólares, sí, además, ¿no? Entonces, lo curioso de todo esto es que todo puede ser cierto a la vez, o sea, no es que una u otra, sino que pueden haber una serie de concausas que se están jugando ahorita y nosotros que vemos desde fuera tratamos pues, de agarrar una por acá, otra por allá, pero hay una infinitud de variables que están ahorita en juego, ¿no? Y hace que el panorama sea sumamente complejo, ¿no? ¿Qué otra, aparte de eso, qué es lo que no vemos? Que ya que tienes familia allá y nos habías contado que además tienen estos protocolos de emergencia, ¿qué es lo que crees que las redes sociales o los noticieros no nos dejan ver? Ok, el ejército israelí. Porque no tenemos la información, además, ¿no? El ejército israelí. El ejército israelí es un ejército que está por necesidad. Fui parte del ejército y soy paramédico de combate. Y ¿Fuiste paramédico de combate cuándo? En el ejército de Israel, de 92 a 94. Del 92 a 94. Y no me tocó, gracias a ningún conflicto, pero sí me tocó entrenamiento, no solo militar, también de valores. Y los valores del ejército de Israel son muy altos, de cuidar la vida, de minimizar bajas civiles y de luchar por la paz. Se llama ejército de defensa de Israel, no de ataque. Interesante. Y hoy día el ejército israelí
nuevamente, basta con aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión para darte cuenta o estar en las playas y ver chicas en bikini con sus rifles M16 o sus Galil, porque no pueden dejar el arma. Son jóvenes, los que tienen servicio obligatorio son jóvenes como nuestros hijos, como nuestros hermanos, nuestros vecinos, todos hacen el servicio militar, que se ven obligados a la necesidad de hacer servicio militar para defender el país, que está amenazado por todos los frentes. No tienen ganas de matar a nadie, no les enseñan a matar a palestinos, no ha habido jamás esa mentira de genocidio. Todo lo que se ha hecho con reglas, documentado, para que algún día se esclarezca, y por supuesto los que han gritado genocidio nunca se van a retractar de lo que dijeron. Y el ejército está formado no solamente por gente que hace el servicio militar obligatorio, sino por reservistas. En el momento que hay guerra, todos, literalmente todos, se vuelven a sus unidades, se les llama, dejan su trabajo, seas doctor, seas estudiante, seas lo que sea, abogado, dejas y vas a pelear, te reúnes con tu unidad. Cuando yo vivía en Israel, ya estaba casado con una hija, había terminado mi servicio obligatorio y cada año iba a entrenar un mes con mi unidad. Dejaba los estudios y me reunía con mi unidad, y el país estaba acostumbrado a estar sin ti 3 semanas de vacaciones más un mes de servicio militar hasta los 45 años. Y todos corren. Hoy, Israel, otra cosa que la gente no ve y que es algo diferente y muy peculiar de Israel, cuando hay una guerra todo el mundo se escapa a Israel. En estos momentos, todos los israelíes que se quedaron atorados en el mundo, en la guerra, están rogando por volver. Israel está haciendo vuelos de repatriación de israelíes que se han quedado atorados o por turismo o por trabajo fuera, y están llegando cientos de miles de israelíes de vuelta a Israel, porque esa es la naturaleza. A defender, o sea, para defender o para estar en su país, ya sea para unirse al ejército, o para estar con sus familias, o para estar en su tierra. Como sabes, es un programa de streaming y la gente pregunta en vivo. Claro que sí. Y algunas preguntas son preguntas pues que hay justamente para ver si son verdad o no, y y de repente ninguno de los que está en la mesa tiene la respuesta y no pasa nada. Pero acá nos pregunta Marco Benvenuto, ¿y por qué, entiendo, el ejército israelí ha matado a todos los periodistas que van a ver qué pasa en Gaza? O sea, hay reportes de balazos a la cabeza que vienen de Israel. Ok, entonces eso no es cierto. Qué fuerte. Eso es lo correcto. Te digo la pregunta porque es una ocasión para aclarar. Es una buena pregunta. Le respondo a Marco Benvenuto. Te puedo dar el dato de decenas de periodistas que han entrado y que han podido estar en Israel. Es una zona de guerra. En zona de guerra no entra gente en Rusia, no entra gente en muchísimos lados en momento de guerra. Israel ha sido cuidar, pero sí hay momentos que si han querido entrar protegidos con el gobierno israelí, han entrado. Hay muchísimos casos de terroristas que se han puesto sacos de press y son declarados como si fueran periodistas muertos. Correcto, lo mismo que doctores y enfermeros y todo lo demás, y son parte de Hamas. Entonces, Israel ha minimizado la baja de periodistas al no dejarlos entrar, a la mayoría, pero algunos sí han entrado, muchísimos. Y te puedo dar hoy día nombres de periodistas israelíes, periodistas ingleses, corresponsales de guerra, americanos, que han estado ahí presentes y han reportado. Y todos los demás son pseudo periodistas, y si han muerto periodistas en el conflicto, es una guerra y nadie los ha matado deliberadamente. Claro. Bueno, ahí está la respuesta para Marco Benvenuto. Siguiente. No, yo quisiera que expliques un poco. Hubo en algún momento ahí una pregunta, ni la busca Felipe, pero es simplemente que apareció ahí, y de hecho es un tema que la gente suele confundir. La diferencia entre el judío askenazi y el judío sefardí. ¿Cuál es? O sea, hay mucha confusión en torno a estos temas. Incluso el otro día escuché un comentario de una persona que decía que los judíos no son oriundos de Israel porque vienen de Europa Oriental. No, que decían que en su origen Teodor Herzl, Herzl solo consideró a los judíos, ya no me acuerdo si eran los askenazis o los otros que no eran askenazis. Los askenazis. ¿No? Y los que no eran judíos, más o menos. Entonces, sobre ese tema también hay mucha confusión. Y hay distintas lecturas de lo que es el movimiento sionista que viene
de Herzl y de lo que es el movimiento Herzl sionista hoy día. y lo que es hoy día y se confunde. Entonces, si puedes aclarar eso de repente para Sí, por lo que con ánimo de informar, ¿no? lo que él Claro. decía, por si acaso, el señor es semita, no es semita, es askenazi de Europa del Este, más semitas son los palestinos. Ok, Una confusión. es un buen una punto. confusión. Es un buen punto, empiezo por ahí. El Sí. tema de semita se trató por gente que hablaba las lenguas semitas, hebreo, arameo, árabe. Ok, ahí dejémoslo ahí. Entonces todos los que son, los que tienen origen del Medio Oriente y todos los judíos del mundo, inclusive los blanquitos askenazís que crecieron en Europa del Este, todos originalmente fueron expulsados a inicios del milenio y fueron por supuesto mezclándose y todos son orígenes. Pero el término antisemitismo, que se lo hizo, fue creado específicamente para el odio a los judíos. Ya era difícil decir odio judío, entonces crearon el término antisemitismo. No es contra los semitas o contra las lenguas, es un término lingüístico, semitas, y el término antisemitismo es un término religioso, es el odio a los judíos. Ahora pasando a tu Te pregunta. doy un aporte ahí simplemente en cuanto a las lenguas. Sí. El nombre viene de uno de los hijos de Noé, que es Shem. Sem, correcto. Sí. Y de ahí, o sea, y de ahí todos los que descienden de ahí, que poblaron esa zona, que dieron origen a varias lenguas, son las lenguas semitas. 3 hijos de Noé, Ham, Sem y Afet. Ujú. Correcto. Entonces, los judíos ashkenazim son los judíos que hoy se demuestra que vinieron de Europa del Este, costumbres de Europa en general, y tienen costumbres, Polonia, Hungría, República Checa, Alemania, etcétera. Y los judíos sefaradíes son los judíos que en algún momento emigraron hacia el África y norte de África. Luego subieron y poblaron España. Luego fueron expulsados de España. Entonces volvieron a poblar Turquía, Libia, etcétera. Entonces, esos son, para decirlo en forma chistosa, los judíos oscuritos y los judíos blanquitos, ¿no? Yo tengo una mezcla, ¿no? Mi abuela nació en Turquía, entonces tengo un cuarto de judío sefardí, mi abuelo paterno, digamos, originario argentino, pero originario de Rusia, y mis abuelos maternos son húngaros ashkenazí. Pero en algún momento de la historia, en algún momento, no sé si un siglo o 2000 años atrás, todos fueron expulsados desde la época de Adriano, que fue la primera expulsión de los judíos Siglo II. de la zona, correcto. ¿Ah? Así es. Entonces es un poco la diferencia judíos ashkenazís y sefardís. Sobre Herzl específicamente, tienes que recordarte algo. A finales del siglo pasado no había redes sociales, no había teléfono, no había fax. Era difícil. Entonces lo que Herzl hizo al principio es... A finales del siglo XIX, quieres decir. Finales del siglo XIX, perdón. Con telegramas, buscando comunidades cercanas, logró reclutar a los judíos de Europa. Y por ende la mayoría era judíos ashkenazí. No es que no se les consideraba, sí te puedo decir que en los religiosos muy extremistas, uno trata de que los judíos ashkenazim se casan con ashkenazim y los sefaradim con sefaradim. Eso en Perú no existe y en la mayoría de comunidades del mundo no existe, todos son considerados judíos indistintos del origen. Interesante. Muy, Esclarecedor. muy esclarecedor, justamente dice acá el padre Omar Sánchez. Sí, de verdad que es súper Súper esclarecedor. Hay esclarecedor. muchas cosas que uno puede coger desde películas, ¿no? Que se ven, hasta comentarios. Bueno, y hoy día con las redes y todo esto, de verdad que Y una película es un buen ejemplo. Ahorita va a ser una película pronto que se llama Palestina 36, que es una película dramática bien hecha, parecería ser un documental, hecho en forma documental, pero cuando la vean van a ver que han quitado un montón de partes de la historia, de la revuelta árabe, que fue liderada por un árabe nazi que se llamaba Yamir al-Husseini, que no lo mencionan hoy día como el patriarca de los palestinos, porque es vergonzoso para ellos, porque fue muy extremista, se reunió con Hitler, con Himmler. cuando dices árabe nazi es literal, o sea, No, que literalmente, adhería al sí, partido nazi. Sí, él fue a Alemania, se juntó, lo nombraron encargado árabe del partido nazi, él reclutó inclusive musulmanes en los Balcanes para la guerra y él tenía todo un plan para replicar lo que hacía Alemania en Palestina a la vuelta. Luego los británicos lo persiguieron, el tipo exiliado muchos años. Entonces, esas son cosas hoy día que hay que no se pueden olvidar. Que no se pueden olvidar y que tienen
que la película Palestina 36, hablando de la película, no menciona como que fue una revuelta en contra de los ingleses, y no, fue una revuelta que incluso ocasionó que los ingleses dijeron, paren, estamos empezando la Segunda Guerra Mundial, no más, venían muchos judíos en barcos escapándose. Inicialmente los alemanes permitieron que los judíos se vayan de Alemania, o querían permitir que se vayan de Alemania, y empezaron a venir en barcos, parte de Estados Unidos y parte al mandato británico de Palestina. Ujú. Y los ingleses, a raíz de la presión árabe, pararon, y millones de judíos fueron sacrificados, ya sea porque Estados Unidos rechazó que vengan más barcos, o porque los ingleses rechazaron que vengan más barcos por la presión árabe. Mira tú. Esos son datos, por ejemplo, que tampoco te enseñan en la Así historia del colegio. No, y que solo los podemos... por eso Y me que parecía... están en el libro de historia, no he inventado yo nada, todo lo que yo digo es verificable, no es mi opinión, no lo cuento desde un hígado, son, como dices tú, factos. A mí Sí. me parece importante el diálogo, porque lo que estamos haciendo acá es básicamente poder abrir el horizonte a cosas que han sucedido como han sucedido, y no como nos las quieren vender. Y por eso me parece interesante, además, lo que comentabas al principio, me da un poco de pena de las personas que se han alejado un poco por la polarización que causa el conflicto afuera, ¿no? ¿Sientes que ha llegado a algunos extremos estando fuera, o sea, digo, como en el Perú, a la gente a polarizarse de un extremo en el que ya... 100%, porque uno les explica, yo soy sionista, pero sionista no soy yo, es el 95% de los judíos del mundo somos sionistas. ¿Y cuál es el contenido de ese término hoy Es día? literalmente, hoy es creer que los judíos tienen derecho a la autodeterminación en un país de sus orígenes bíblicos, no exclusivamente judío, y la mejor demostración es Israel. Los antisionistas son los que creen que Israel debe desaparecer. Entonces, todos somos sionistas, no es un término despectivo, por más que hoy día las redes están inundadas de gente que dice Sayonatzi, Israel, Sataniao y un montón de cosas ridículas, con esa gente no hay con qué hablar. Pero el sionismo hoy día, nuevamente, el sionismo de Herzl, Ujú. que fue el sionismo que dijo, encontremos un lugar donde estemos sanos y salvos, una tierra que sea judía y podamos tener autodeterminación. Y obviamente siempre estuvo la tierra bíblica de Israel en ese momento, que primero fue mandato otomano, después fue mandato británico. Luego, y empezaron a llegar. Desde 1880 se creó Petah Tikva, empezaron a crear los primeros poblados. Los judíos llegaron, no le quitaron tierra a nadie, compraron las tierras a los terratenientes turcos, a árabes locales que vendían literalmente pantanales o tierras rocosas por fortunas, y empezaron a sembrar, a cosechar, a cultivar. Y hay un dato muy importante. Muchísimos de los árabes palestinos que hoy se volvieron refugiados a causa de las guerras del 48, etcétera, no estuvieron hace cientos de años en los mandatos palestinos. Llegaron en 1915, 1920, saliendo de la pobreza de Irak, de Egipto, de Siria, del Líbano, porque de repente esa zona de Palestina, que era una zona árida, sin trabajo, desértica, Mark Twain dijo en su libro cuando recorrió Palestina que nunca vio no vio gente por kilómetros. Pero volviendo a esto, los judíos crearon tantos empleos, agricultura, trabajo, fábricas, desarrollaron, llegaron muchísimos árabes de O sea, la región atrajeron población vecina. atrajeron población, se estima unos 200.000 o 300.000 personas, que no significa que no tengan derecho a esa tierra hoy día. Todos tienen derecho, no importa si están 500 años o 100 años, pero no son, digamos, oriundos. Al igual que algunos judíos llegaron en 1800 o 1900, de la misma forma también algunos árabes, y ahí encontraron una solución. Ese argumento de que yo estuve primero que tú, si lo aplicamos, por ejemplo, a una realidad como la peruana, nos meteríamos en un problemón, ¿no? Porque todos los que Totalmente. tenemos ascendencia española nos tendrían que votar de acá, porque Totalmente. los incas estuvieron primero y a los que tienen ascendencia inca, los mochicas los tendrían que votar. Y así hacia atrás y llegamos a... Y así cuestionarnos si es que los españoles fueron los que llegaron primero y no hubo ningún barquito que vino más bien de Asia Bueno, hay una novela que se llama 1492 Por que de un loco que se le ocurrió decir que los chinos llegaron primero acá. Y su teoría pseudocientífica se basa en que él ha encontrado que la raíz genética de las gallinas que hay en el Perú y las de China es la misma. Entonces que tienen que tener un origen que ha común. pasado algo, claro. Bueno, pero estamos Sí, desvariando. volviendo a esto, yo no creo que el primero que vino, el primero que estuvo, todos los que se constituyeron en algún momento en el país,
crecieron, trabajaron, tuvieron propiedad, tienen derecho, no importa si fue hace 20 años o 30 años. Y eso es para mí lo más importante, no volver a los orígenes y a la historia, sino a hablar de la actualidad y de la historia reciente y no irse a... Acá hay otra pregunta así de otro de nuestros televidentes, Bravo. ¿Cuál es la motivación de Israel de quitarle la tierra a los palestinos de Cisjordania? Ya la pregunta viene cargada, como se dice, pero bueno, a ver. Entonces, no hay... El heredero se convirtió en heraldo ahorita. Sí. Ahorita es heraldo. No hay una motivación de Israel, no hay una gana de Israel de quitarle tierras a los palestinos de Cisjordania. Hay hoy día, en Cisjordania hay 3 zonas, la zona A, la zona B y la zona C. Una zona está 100% en dominio de la autoridad palestina. Gaza estaba 100% en la zona de Hamas. El mejor ejemplo es Gaza. En el 2005 Israel se retiró de Gaza y le dio completamente. Habían poblaciones israelíes mezcladas dentro de Gaza, dejaron fábricas, dejaron viveros. Los gazatíes destruyeron todo, quemaron todo, y luego Hamas tomó el control y hizo el sistema más grande de túneles underground para esconder a los terroristas. Y que dice que lo hicieron en parte con plata que venía para ayudar a la población, ¿no? Totalmente. No sé si será verdad eso, pero es lo que he escuchado yo. Dinero de Qatar para infraestructura y dinero de Irán para armamentos. Y hablaba de mi familia en Israel que está en refugios. Israel abrió los refugios subterráneos, los trenes, todo para que la gente, igual que Ucrania, abrió sus estaciones subterráneas para proteger a los civiles de bombardeos en los túneles de Gaza, que son más grandes que el metro de Nueva York y de Londres, que el Tube de Londres. No dejaron entrar a un solo civil, a un solo niño, a un solo civil. Lo hicieron solamente para los terroristas y para los 250 israelíes secuestrados. O sea, dejaron a la población civil arriba. Arriba. Y no es difícil de pensar que eso es con una intencionalidad política, ¿no? Totalmente. Qué complejo. Pero decías, eran tres partes en las zonas de Cisjordania. Zonas donde hay dominio, zonas donde palestino. Hay dominio absolutamente de la autoridad palestina, hablando de Cisjordania específicamente, una zona que es mixta, donde hay palestinos pero control militar israelí, y una zona de que hay un control mixto. Entonces, efectivamente, hoy día, en este extremismo nacionalista, ya sea de estos 2 ministros extremistas, Smotrich y Ben-Gvir, de los cuales soy totalmente en contra, incluyendo algunos pobladores de algunas zonas, todo el tiempo están en lucha constante para ganar cada vez más territorio o menos territorio, de la misma forma como también hay habitantes de Cisjordania que tratan, digamos, de agarrar límite y correr las líneas, imaginar un lado para otro. Es complejo. Lo que hay que hacer es firmar la paz, fijar fronteras de una vez por todas y eso se va a acabar. Pero la mayoría de Israel no quiere tomar territorio de Cisjordania, la mayoría de Israel no quiere expandirse a donde están. Hay hoy día una zona específica en Cisjordania que Israel no puede dejar, que está en altura, literalmente mirando el aeropuerto de Ben Gurión, literalmente mirando. Si esa zona estaría en control Palestina, hace rato recibirían disparos directos, ni siquiera de armas complejas, de una bazooka. Entonces, esa zona tiene que mantenerse bajo control israelí, en esa zona mezclada, digamos, mixta. Pero por el resto, Israel no tiene ninguna intención de seguir expandiéndose. Está dispuesto a darle inclusive la mitad de Jerusalén Oriental, con tal de haber paz, como es parte de Cisjordania. Sí, herederos acá. Ya dijo Jack que él está a favor de que hayan 2 estados. Acá está preguntando si tú consideras que sí, ya lo dijo. Creo que va a tomar un tiempo encontrar un partner para la paz. No es que la autoridad palestina hoy día sea el mejor candidato tampoco para dominar. Es un gobierno corrupto, es un gobierno... no hay elecciones en la autoridad palestina hace más de 20 años, porque si hay elecciones, aunque no lo creas, va a ganar Hamas. Entonces, Mahmoud Abbas no ha hecho elecciones hace 20 años. Y es acusado de corrupción, tiene acción privado, con todo el sufrimiento del pueblo. Entonces, yo creo que hasta que no determinen Pero Hamas es un interlocutor inviable. O sea, no es interlocutor. Totalmente. ¿Y por qué ganaría Hamas nuevamente? Porque la gente está en contra. De la misma manera como, si puedo comparar, como la gente pensó que derrocar al Shah de Irán, que era en su momento acusado de corrupción, era la mejor idea, y luego las estudiantes izquierdistas que votaron para sacarlo finalmente fueron masacrados, no por el gobierno teocrático. Entonces yo creo que la gente hoy día busca un cambio, y así como nosotros tenemos progresistas que para cambiar un gobierno corrupto están dispuestos a votar por Castillo.
¿no? Entonces, Está dispuesto a votar. es el mejor ejemplo. Sí, y estos últimos minutos, porque eres peruano, vives en Perú, Por supuesto. trabajas en Perú. ¿Cómo ves la situación acá de Perú? Entonces mira, me preguntan visitantes de afuera todo el tiempo, ¿cómo están? Yo le digo, es impresionante, cómo somos inmunes, sobre todo nuestra economía, ¿no? Cómo nuestra economía está inmune, el tipo de cambio, el comercio, las tiendas, la vida en la ciudad, no paramos. En otros países estarían derrumbándose, ¿no? Ante cada uno de estos temblores que pasamos, yo tengo la fe, porque hoy día escuché que siempre el mayor número que tenemos hoy día en las encuestas son los que están indecisos, votos en blanco. 30% está ahorita. Ese hoy día es una gran tragedia. Yo espero que los que en las elecciones pasadas creyeron que están haciendo lo correcto, la mayoría desde un lugar bueno en el corazón, ¿no? Y creyeron de que mejor votar en blanco para que no salga A, B o C, se han dado cuenta del error y puedan reflexionar y puedan esta vez votar con conciencia por un candidato que lleve al Perú hacia adelante y no hacia atrás. Ujú. Ahora, no somos tan inmunes en algunos casos, porque justo hablábamos de la qué está pasando con la gasolina y el gas. Y hoy día yo, después de cuántos años, no sé, no recuerdo la última vez de haber ido a un grifo y que me digan, señor, no hay gasolina. Claro. Y un grifo acá, a 2 cuadras del óvalo del Monitor, acá frente a la Universidad de Lima. Ahí hay que entender dos cosas. La primera es lo que ha pasado en el Cusco, que es esta fuga de gas que ha habido. Entonces, cómo el gas afecta a la gasolina. Lo que sucede es que hay miles de transportistas, entre taxistas y personas que... Transporte público también. Transporte público que migraron de la gasolina al gas, hicieron esta Al revés. conversión en sus autos. Claro, no, migraron de la Ah, gasolina al gas porque hicieron la conversión en sus autos. Y que al ver que no hay gas, han regresado a la gasolina. Entonces, ¿qué ha pasado? Sobre demanda de gasolina. Había una sobredemanda local de gasolina. Eso por un lado. Sumado a la especulación. No, antes de llegar a la Que va a especulación. subir de precio porque está pasando en el mundo. No, Y claro. por lo tanto antes me de guardo llegar a eso, gasolina, pues, ¿no? nos vamos a lo que acabamos de hablar en Medio Oriente. Entonces, acabamos de plantear el tema de el control de el gas en Medio Oriente y en Venezuela para no desabastecernos. Eso ha hecho que la especulación suba el costo de la gasolina a nivel mundial y que Perú tenga una sobredemanda de lo que normalmente consumen gasolina por la cantidad de autos que han pasado a consumir gas a gasolina, gasolina. de gas a gasolina. Además de eso, el gas se usa para ciertas industrias para generar electricidad y algunas otras cosas. Y el consumo, Y el consumo doméstico. local. ¿Qué pasa? Los grifos locales en su infraestructura no consideran tener una reserva de gasolina mayor a la que normalmente tienen por la demanda que Estándar. usualmente estable tienen día a día. Por eso, de pronto, el hecho de solo depender del gas de camisea ha hecho que nos estemos quedando sin gasolina y que la Asociación de Grifos del Perú diga que esto va a demorar por lo menos más de 14 días. Sumado a eso, el pánico, así como la gente sale a comprar Papel higiénico por el papel COVID. higiénico, nunca se ha supo salido, por qué. Comprar como balones yo de gas. dije, Que nunca a se- comprar, 1, balones de gas y 2, a llenar los autos de gasolina. Entonces, si hay alguien que tiene más de un auto en la casa, lo ha sacado para llenar gasolina y eso ha hecho que la gasolina suba en algunos casos de entre 3 y 4 soles. No, la gasolina en este grifo de acá estaba antes 15 soles y ahora está 24. Ya, y en 9 los sectores más pudientes ha subido casi 10 soles. Sí. Que eso es lo que te iba a decir. Te acaba de si decir sale- pudiente. Sí, bueno. No. Es que Ha así, dicho sectores, así lo no define. persona, ¿verdad? Así lo define La IA. el No te comercio proyectes, y Carlos también Andrés la IA. Omar. Yo no he dicho nada. Entonces, esa es la razón por la que estamos desabastecidos de gasolina Sí. y que Una en un estructura- sector no estamos tan bien como habíamos Pero pensado. ¿ves con optimismo el futuro de Perú? Sí, definitivamente sí. Hoy día yo creo, a pesar de las encuestas, yo veo que hay un futuro brillante. Yo creo que somos una máquina que no nos para nadie. Hoy día ese piloto automático que hablábamos en 20, 30 años de crecimiento, hoy se ve muchísimo más consolidado, muchísimo más sólido. Tengo la esperanza, y ese es nuevamente, no soy un analista político, me estás preguntando como Sí, tu opinión, Sí. claro. como peruano normal, común y corriente. Yo creo que esta figura del Senado y de la Cámara de Diputados va a hacer de que sea más responsable la creación de leyes,
que el Senado, que tengo la impresión que el Senado va a estar conformado por esta valla mínima, por fuerzas un poquito más responsables, que van a poder, digamos, parar o neutralizar leyes que perjudiquen al Perú o nos perjudiquen a los peruanos. Esa es mi visión de las cosas y espero de que sea así y que tengamos un candidato que no merezcamos. Buenísimo. Ojalá. Ojalá. Acá estamos los martes y ahora les contamos a todos los que se han unido después que hemos abierto otro horario para candidatos sin filtro. Tenemos un programa que entrevistamos candidatos, Específicamente electoral. o sea, sí, para esta época electoral, los jueves en la mañana y los viernes, ¿va a ser a la misma hora? ¿Viernes a las Sí, 10? 10 de la mañana. Jueves a las 10 y viernes a las 10. Así que no se pierdan esta semana, doble horario. Y No, nada, simplemente agradecerte, Jack, por haber venido. Espero que te hayas, son temas complejos, ¿no? Y además temas, por lo menos hablo por mí, sin mucho conocimiento, ¿no? Entonces está, como decía el padre Omar, ha sido muy bueno la cantidad de información que has traído, y agradecerte, y bienvenido cuando quieras a Gatos por Liebre y al canal Origen Extreme, que es un proyecto nuevo que estamos impulsando y que, bueno, vamos creciendo poco a poco. Y si me dejas dar una reflexión Por final, supuesto. Por favor. quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas que están en las redes, que por favor entiendan de que que el Medio Oriente es un medio complejo, que hay una historia que ellos no ven, que les pido a todos que hagan un experimento. 2 semanas, dejen los teclados, vean, lean, empiecen a buscar fuera el algoritmo que les va cayendo, empiecen a buscar fuentes confiables, crean en las personas que han vivido en la zona, que viven en la zona, y traten de autopreguntarse también, ¿por qué todos los conflictos que hay en el mundo? ¿Por qué ahorita de las masacres que hay en Sudán, una guerra De las terrible con persecuciones en cientos de Nigeria. miles en Rusia, Ucrania, la persecución en Nigeria, cómo China anexó Tibet y al único que le importa es a Richard Gere? ¿Por qué esa obsesión con el único país judío del mundo y noticias sobre Israel y ese odio anti-Israel y el odio de los judíos cuando hay tantos otros temas? Entonces, con esa autorreflexión, que la gente se haga, 2 semanas se den y van a ver que va a empezar a lloverles información veraz, certera y objetiva, lo que están recibiendo. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer aquí, no? Porque justo Marco también nos decía, y ojalá puedan vivir todos en paz. Sí, logramos vivir en paz cuando estamos abiertos al diálogo y a escuchar de una fuente directa, como en este caso eres tú, y que por eso nos animamos a invitar, y gracias por haber aceptado la invitación. Y además de alguien con quien podemos conversar de diversos temas, y claro, uno podría decir, ya, yo me enojo con alguien porque piensa distinto que yo, pero por los ejemplos lo conoceréis, y en verdad creo que nuestra amistad ha crecido en eso, porque ayudamos a gente, porque tenemos amigos en común, palestinos también, en los que además juntos nos involucramos en obras de ayuda para mejorar el país. Así es. No las vamos a nombrar porque no vienen al caso, pero justamente esa es la razón por la que nos abrimos al diálogo y podemos decir, mira, podemos tener distintas religiones o distintos puntos de vista en cuanto a temas específicos, pero cuando se trata de ponernos a trabajar por algo que es el bien común y sacar el país adelante, estamos ahí. Así es. Eso es lo que nos permite tener una mesa de diálogo como esta en este momento y conocer un poco más de lo que las redes no nos enseñan y, como tú dices, más bien refuerzan por cómo buscamos nuestro propio pensamiento y no nos abre a una visión más a otros amplia y puntos real, de ¿no? vista, claro. Totalmente. Bueno, gracias nuevamente, ya cuando quieras. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos han seguido. Si me pones cámara, Felipe, sería ideal. Gracias. Aunque estás medio iluminado. Pero si quieres de pero- 4, pues, para que todos salgamos al Sí, final. ¿por qué no sobrias, Felipe? No, Gracias se aburrió a de todos nuevo, los que dijo, están ya me conectados. aburrí, ya me aburrí. Acuérdense que mañana está Juliana Caxia en Sin Ofender, también a las 2:30. Jueves a las 10 empezamos con Candidatos sin Filtro. El jueves también a las 2:30 con Voces. Y el viernes inauguramos un nuevo espacio para Candidatos sin Filtro a las 10 de la mañana. Y a las 2:30 de la tarde, Felipe con Rompecabezas. Así es que gracias nuevamente, Jack. Gracias, Gracias, Jack. Ignacio, Gracias a ustedes, un Carlos placer. Andrés. Gusto. Gracias a ustedes. Gracias a Y todos. hasta pronto, amigos. Den like y compartan. Compartan.